bienvenidos. Antes de comenzar, los invitamos a reflexionar con esta frase de Virginia Woolf. La verdadera valentía no consiste en demostrar fuerza ante los demás, sino en ser uno mismo sin miedo al juicio de la sociedad. En inglés sería: True courage is not about proving strength to others, but about being yourself without fear of society's judgment. Mi nombre es Yelen Ailén Guerra Serafín y junto a mis compañeros del equipo 3 les presentaremos el cuento El Vencedor, escrito por César Vallejo. A través de esta historia conoceremos cómo una pelea entre escolares va mucho más allá de un simple enfrentamiento. Vallejo nos muestra cómo el deseo de demostrar superioridad puede llevar a la violencia y nos invita a preguntarnos: ¿quién es realmente el vencedor? Acompáñenos a descubrir el mensaje que este cuento sigue dejando a nuestra sociedad. Como datos poco conocidos de César Vallejo, tenemos que vivió 18 años en Santiago de Chuco, lugar donde absorbió las costumbres, el lenguaje y la cultura andina, que luego fue incluyendo profundamente en su forma de escribir. Durante este tiempo, el entorno familiar caló tan hondo en él, que sus primeros acercamientos a la poesía estuvieron marcados por las enseñanzas de su madre y las festividades del pueblo. Esta sensibilidad andina se convirtió en el motor de su originalidad literaria, dándole una voz única que la vanguardia de Lima inicialmente no supo comprender. Trabajó en la mina de Quirubilca antes de dedicarse por completo a la literatura. Esta experiencia le permitió reconocer de cerca las difíciles condiciones de sus trabajadores, tema que más tarde inspiró en algunas de sus obras. Allí desempeñó como ayudante de cajero, lo cual dio acceso directo a los registros de salario, de miserias y de abusos inhumanos que sufrían las personas indígenas. Ver esta explotación sistemática destruyó su visión romántica del mundo y enseñó en él una indignación social que marcaría su literatura para siempre. Su literatura nace de experiencias reales de vida, como la pobreza, el trabajo, la injusticia y el sufrimiento humano, lo que hace que sus poemas y sus cuentos sigan teniendo vigencia hasta en la actualidad. Incluso su injusto encarcelamiento de 112 días en Trujillo, tras ser falsamente acusado de un incendio, se transformó en la materia prima de los versos más desgarradores de Trilce. Vallejo no inventaba el dolor de sus textos, los extraía directamente de sus propias cicatrices y de las cicatrices del pueblo peruano. Fue profesor de Ciro Alegría y fue profesor en el Colegio de San Juan de Trujillo, donde uno de sus alumnos fue el futuro novelista Ciro Alegría. Años después, Ciro recordaría a Vallejo como un maestro cercano y muy querido por sus estudiantes. Alegría relataba que Vallejo solía romper la rigidez de la época, sacando a los niños al patio para contarles historias y que siempre se le veía con una mirada melancólica. El joven Ciro quedó tan impresionado por la calidez y los silencios de su profesor que ya adulto le dedicó crónicas enteras llenas de profunda admiración. Unió la tradición andina con la cultura universal. Ricardo González Vigil señala que Vallejo logró este lazo, convirtiéndose en un escritor cuya obra sigue siendo estudiada en todo el mundo por su originalidad y profundidad humana. Esta fusión cobró aún más fuerza durante sus años de serastía en París y España, donde conectó su sensibilidad quechua con las corrientes europeas y el dolor de la guerra civil. Al final, logró que el sufrimiento del hombre andino se convierta en el espejo del sufrimiento de toda la humanidad. A continuación, hablaré sobre los contextos claves de la obra El Vencedor de César Vallejo, una obra que analiza la violencia y el peso social desde la perspectiva de la infancia. En el contexto social y económico, la historia expone la división de clases del Perú a inicios del siglo XX, a través de sus personajes: Cancio, un niño acomodado y bien vestido, y Juncos, un niño humilde. Aunque provienen de realidades opuestas, el entorno los empuja a enfrentarse en una violenta pelea a la salida de la escuela. Esto nos conecta con el contexto cultural, donde imperaba una sociedad autoritaria que veía en la agresión física la única forma de resolver conflictos y demostrar superioridad. Finalmente, en el contexto político, Vallejo escribe este relato en la década de 1930 desde Europa, un continente golpeado por las secuelas de la guerra y el auge del fascismo. Esta atmósfera influyó en el autor para no caer en el kitsch. Por ello, el cuento nos demuestra que la violencia deshumaniza a ambos lados
y que una victoria forzada solo genera culpa, miedo a las represalias y una profunda desolación. Escena 1. La incitación a la violencia y a la presión social. Al salir de la escuela, los alumnos corren entusiasmados a rodear a los protagonistas, celebrando e incitando la pelea como si fuera un espectáculo. Esta escena se relaciona con la problemática porque demuestra cómo la violencia escolar aumenta por la presión del entorno, el cual actúa como un cómplice activo al transformar el conflicto en un show y presionar a los protagonistas con burlas. El grupo anula cualquier posibilidad de diálogo y los obliga a golpearse para encajar y no quedar como cobardes. Escena 2. La brutalidad y la crueldad desmedida en el combate. En pleno descampado, los estudiantes alientan con saña la pelea, exigiendo golpes peligrosos a la cabeza del rival derribado para que termine humillado. Esta escena conecta con la problemática porque ilustra el sadismo y la normalización de la crueldad extrema en los niños, un descontrol absoluto que ocurre debido a la total ausencia de adultos o figuras de autoridad que pongan límites. Escena número 3. La amargura de la violencia y el remordimiento. En el camino de regreso, Leonidas se acerca al ganador esperando verlo contento y orgulloso, pero descubre con sorpresa que Juncos camina triste y llorando en silencio. Esta escena profundiza en el tema central del cuento porque demuestra que la violencia no trae nada bueno. El supuesto vencedor siente culpa y pena por su compañero derrotado, dejando claro que las peleas solo causan dolor a ambas partes y nadie gana realmente. La relación del ODS 10 con el cuento El Vencedor radica en su crítica compartida entre la exclusión social, la discriminación y la desigualdad entre las clases sociales. Esto muestra cómo las consecuencias de un sistema desigual y la necesidad de una verdadera justicia social. En el relato, los protagonistas se enfrentan a realidades muy distintas. Junco es un niño que viene de una familia humilde y su rival de una familia acomodada. Esto refleja la primera meta del ODS 10, que busca garantizar la igualdad de ingresos y oportunidades, eliminando la discriminación. El relato conecta con la ODS 16, ya que ambos abordan la necesidad de erradicar la violencia, promover la empatía y garantizar la justicia social. Aunque Juncos gana la pelea, él se siente triste y muy avergonzado porque siente una victoria muy vacía. El ODS 16 promueve una sociedad basada en la justicia, en la equidad real y no en el dominio del más fuerte. El cuento denuncia cómo la discriminación afecta la vida de los niños, lo que se alinea con el propósito del ODS 16 de construir sociedades inclusivas donde nadie quede excluido y vulnerable a estos abusos. Después de conocer el desenlace del vencedor, comprendemos que la violencia nunca es la mejor forma de resolver un conflicto. Por eso, una de las principales acciones que podemos promover es fortalecer el diálogo y el respeto desde la escuela y la familia, enseñando que expresar las emociones y escuchar a los demás es una muestra de fortaleza, no de debilidad. Asimismo, es importante realizar actividades donde niños y jóvenes aprendan a resolver sus diferencias mediante la comunicación, el trabajo en equipo y la empatía, evitando reproducir los estereotipos que aparecen en el cuento. De esta manera, contribuimos a la ODS 10 al reducir las desigualdades y rechazar toda forma de discriminación, y a la ODS 16 al construir una cultura de paz, justicia y convivencia pacífica. Tal como nos enseña Vallejo, el verdadero vencedor no es quien gana una pelea, sino quien es capaz de actuar con respeto, comprensión y humanidad.
El cuento del vencedor nos invita a reflexionar sobre la realidad que todavía persiste, la idea equivocada que la fuerza y la violencia son sinónimos de masculinidad. A partir de esta historia, surge la necesidad de crear espacios de diálogo y reflexión en las instituciones educativas, donde los estudiantes puedan cuestionar estereotipos y aprender nuevas formas de relacionarse. Mediante talleres, debates, actividades colaborativas, se busca fortalecer la empatía, el respeto por las diferencias, la capacidad de resolver conflictos de manera pacífica. De esta forma, la escuela deja de ser solo un lugar para aprender conocimientos y se convierte en un espacio para formar ciudadanos comprometidos con la convivencia. Además, el desarrollo de campañas de sensibilidad promueve la igualdad de oportunidades y el rechazo a toda forma de discriminación o exclusión, recordando que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad, respeto e importancia con sus diferencias. Estas acciones contribuyen cumpliendo el ODS 10, el ODS 16, reduciendo la desigualdad, fortaleciendo una cultura de paz y justicia. Porque el verdadero vencedor no es quien impone sus fuerzas sobre los demás, sino quien tiene el valor de romper los prejuicios, respetar las diferencias y construir un mundo donde la paz siempre sea la mayor victoria. Para cerrar mi comentario sobre el vencedor de César Vallejo, es que nos deja una lección dolorosa pero muy necesaria. Esta historia no solo es una pelea de colegio, es el reflejo de cómo la sociedad a veces empuja a los jóvenes a usar la violencia y la agresividad para intentar demostrar superioridad, cayendo en conductas machistas que dañan la convivencia. Mi reflejo como estudiante es que este panorama nos golpea directamente con la ODS 10 y CIS. No podemos hablar de reducir desigualdades o de construir una cultura de paz si seguimos de brazos cruzados. Toleramos el acoso, los perjuicios o la discriminación en las aulas. Nuestro rol no es ser espectadores. Nos toca la responsabilidad de abrir espacios de diálogo, donde la empatía sustituya los puños y donde todas las personas puedan expresarse libremente sin prejuicios. Recordemos que siempre la verdadera victoria no está en someter ni derrotar a nadie, sino está en nuestra capacidad de unirnos para derribar la desigualdad y construir una sociedad justa para todos. Muchas gracias.